Continuamos en UPAO Noticias y siempre también el tema de la economía es muy importante. Se ha llegado a situaciones en poder equilibrar y equiparar. ¿Cuál es lo más importante? ¿Qué tenemos que priorizar en estos tiempos de pandemia, señores? ¿La salud o la economía? Son dos factores importantes en el desarrollo de nuestro país. Con salud podemos desarrollar la economía, y si no hay economía, no podemos también tener una buena salud. Una situación muy difícil en estos tiempos de crisis sanitaria que vive el mundo. Vamos a conversar sobre estos temas y otras importantes medidas que en el sector económico con el profesor de la Escuela de Economía y Negocios de la UPAO, el profesor Miguel Rodríguez. Profesor Rodríguez, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto y amigos de UPAO Noticias. Buenas tardes. Bien. Muy bien, gracias, profesor Silva, por acceder a nuestra invitación. Hay en este momento una situación preocupante, profesor Rodríguez. El decano nacional del Colegio Médico ha dicho que él sugiere que en 100 distritos de todo el país se determine una cuarentena focalizada y se regrese a la fase 2 de la economía, y que eso no perjudicaría el desarrollo o la reactivación de esta. ¿Cuál es su opinión al respecto, profesor Rodríguez? Mire, yo estoy de acuerdo en que se deben tomar medidas focalizadas que lógicamente van a impactar en la economía local, ¿no? Pero que no representan un retroceso en la recuperación que estamos teniendo los últimos meses en la economía a nivel nacional. El tema es que desde mi punto de vista no veo que haya una mirada eficiente del manejo de la pandemia. Es decir, lo que quiero decir con esto es cuáles serían las localidades. No queda muy claro si el Ministerio de Salud, del gobierno en general, las autoridades tienen el control de aquellas zonas que representarían el mayor peligro de contagio, ¿no? Y lo digo porque, si bien es cierto, puede ser impopular la toma de algunas medidas, pero si vemos el mapa de las zonas que ha definido el gobierno como de alto riesgo, de riesgo y de bajo riesgo, en el departamento de Lima está definido como de alto riesgo. Sin embargo, Lima Metropolitana no tiene las mismas medidas que las provincias de Lima. Entonces, aparentemente no hay, contradicciones, repito, ¿verdad? Una idea clara de cuáles serían aquellos lugares en los cuales me da esa impresión, claro, porque hay el nivel de incidencia de COVID como sí lo tienen algunos distritos de Trujillo. Entonces, repito, si es focalizado y si hay una visión clara del asunto, yo estaría de acuerdo en que se tomen ese tipo de medidas, ¿no? Y en forma temporal. Bien, ahora se ha anunciado, profesor, el incremento del impuesto selectivo al consumo a la cerveza, otras bebidas alcohólicas, cigarrillos. ¿Cuál es su opinión al respecto y si ha sido oportuna la medida en estos tiempos de pandemia y cómo esto puede repercutir a mejorar la economía en nuestro país con estos incrementos? Sí, bueno, esta es una medida que tiene una base legal. Desde el año 2019 se dijo que el Ministerio de Economía podía incrementar el impuesto selectivo a los cigarrillos, a la cerveza y en general a los licores en base a la inflación. Entonces, tiene una base legal, ciertamente, pero considero que por el momento en el que nos encontramos actualmente es inoportuna, primero porque se da una mala señal, ¿no es cierto?, a los actores económicos en el sentido de que el gobierno estaría, entre comillas, buscando elevar la recaudación, cosa que en este impuesto realmente no tiene mucha incidencia, pero esa es la impresión que da y lógicamente retraería en algo el consumo, porque hay estudios que revelan que aproximadamente el 20% de las personas que ingresan a una bodega de barrio lo hacen para adquirir ese tipo de productos, pero indirectamente compran otras cosas. Entonces eso dinamiza el movimiento de pequeños negocios como las bodegas, repito, las bodegas más cercanas
a los domicilios de las personas. Entonces, es una mala señal, creo yo. No creo que impacte mucho en la economía, pero no parece ser acertado el momento para tomar ese tipo de decisiones. Muy bien. Ahora, también recientemente el gobierno ha elevado la cantidad. Recordamos que se había dispuesto que la SUNAT tenía que tener acceso a las cuentas bancarias de los peruanos a fin de combatir de esta manera la evasión y elusión fiscal. ¿Usted considera que ahora con este incremento de 30.000 soles es una medida oportuna? Bueno, eso también ha resultado en una medida muy polémica, no solamente por el hecho de que quizá no es un buen momento, sino fundamentalmente porque colisiona con un derecho fundamental, un derecho que está en la Constitución, que se expresa a través del secreto bancario. El gobierno está dando un incremento para que los bancos, las entidades financieras en general, reporten a la SUNAT el movimiento de aquellos sus clientes que tengan sumas mayores a 30.400 soles en sus cuentas, ¿no? Pero independientemente del monto, yo creo que la cuestión de fondo es que la medida parecería ser inconstitucional y además innecesaria en la medida en que hay otras formas de evitar la colusión, ¿no? O la elusión. Digo, porque ya tenemos el impuesto a las transacciones financieras y por otro lado el sistema de prevención de lavado de activos y otros delitos, incluido el tributario, tiene en la Superintendencia de Banca y Seguros un sistema muy potente para identificar aquellos movimientos sospechosos. Entonces, creo yo que el camino que sea ese sistema de prevención de lavado de activos el que informe a la Superintendencia de aquellas operaciones que pudieran aparecer sospechosas, pero no de por sí generar un movimiento de información tan grande como los millones de usuarios que hay en el sistema financiero, que podrían ser varios, diría yo, miles de personas que tienen por encima de 30.000 soles en sus cuentas, ¿no? Entonces, repito, yo creo que también es una medida polémica, innecesaria desde mi punto de vista, porque la SUNAT tiene ya otras herramientas para combatir la elusión. Bien, finalmente, profesor Rodríguez, volviendo al tema de la pregunta inicial, hablábamos de esta posibilidad de retornar a una cuarentena focalizada por distritos. ¿Usted considera que esta cuarentena implicaría retroceder a una fase 2 de la economía o debería mantenerse en la fase 4? Mire, si el confinamiento significa inmovilización, me resulta innecesario retroceder en la apertura, porque de lo que se trataría, creo yo, es de que no se movilice interdistritos, ¿no? Entonces, vamos a decir, por ejemplo, la provincia, el distrito de Trujillo, imaginemos que se hace una cuarentena focalizada únicamente en el distrito de Trujillo, significa que la población no podría movilizarse a otros distritos. Entonces, es población que ya no va a contagiar a otros ni va a recibir gente que se contagie. Entonces, sería contraproducente volver a cerrar negocios en la medida en que como repito, ya no va a haber un contagio interdistrital o interprovincial, sino que al interno, en esa zona geográfica pequeña, habría que tomar ya medidas de mayor control, ¿no? Mayor control policial para que la gente no se movilice, etcétera, o que respete los aforos, cosa que ahora, como en todo el Perú, digamos que se permite que haya libre movilidad de la gente y que puedan entrar a los negocios. Entonces, por ejemplo, en los moles pueden entrar de cualquier distrito y incluso cualquier provincia del departamento. Pero repito otra vez, si se focaliza la medida, entonces ya no va a haber esa movilidad de las personas y por lo tanto ya no sería necesario cerrar los negocios, ¿no? Bien, muchas gracias, profesor Miguel Rodríguez, docente de Economía de UPAO. Nos estuvo informando sobre esta posibilidad de retornar a una cuarentena focalizada por distritos a sugerencia del Colegio Médico del Perú, que ha indicado que incluso con la fase 2, según el Colegio Médico, se podría lograr la reactivación económica. Gracias, profesor. Seguiremos en contacto. Muy amable. Muchas gracias a ustedes y siempre estamos acá para
ayudarnos a pensar mutuamente, pero siempre cuidándonos, pues porque la segunda ola ha venido con bastante virulencia. Y ahí al respecto, si me permite solamente 20 segundos más, adelante, yo profesor. tengo una reflexión, ¿no? Esta segunda ola no debemos asociarla necesariamente a una apertura económica, porque las fases de apertura han sido en los meses de mayo, la última en el mes de octubre, y la segunda ola, digamos, ya con mayor repercusión, la estamos viendo en las últimas semanas, digamos, diciembre, primeras de enero. Entonces, yo creo que no está asociado a la apertura de la economía, sino al hecho de que posiblemente por las fiestas ha habido un mayor intercambio de personas, etcétera, pero eso no tiene con la apertura de la fase 4, ¿no? Entonces, me parece que estaríamos viendo mal el problema si lo asociamos solamente a la apertura de los negocios que ha habido en los últimos meses, porque eso, repito, se dio en septiembre y octubre. Bien, muchas gracias, solamente profesor. Eso. Gracias. A usted, muy amable. Bien. Vamos a ir a una pausa y continuamos en UPAO Noticias.